Bueno, buenos días tengan todos. Agradecemos su asistencia y participación a este webinar denominado Causas Frecuentes de Prevención, Dossier de Bioequivalencia, que ha sido organizado por la Dirección de Productos de Interés Sanitario por medio de la Unidad de Registros a cargo del equipo de equivalencia terapéutica. Avanzamos. Como objetivo tenemos proporcionar a las personas encargadas del sometimiento. Un segundito, esta palabra. Proporcionar a personas encargadas del sometimiento de trámites de productos sujetos al reglamento de equivalencia terapéutica información sobre aspectos técnicos, legales, de ordenamiento y gestión en el sistema, que son causas frecuentes de prevenciones para el cumplimiento de requisitos del expediente de estudios de equivalencia. Avanzamos. Avanzamos, por favor. Como nota de descargo, tenemos que esta presentación puede contener opiniones generadas desde la experiencia de los evaluadores técnicos de los trámites y que no necesariamente son las del Ministerio de Salud. Como contenidos, vamos a estar abordando los siguientes. Primero, tenemos el marco regulatorio. Como contenido número 2, tenemos el llenado del formulario en el sistema de registro. Número 3, causas de presentación de requisitos. Número 4, causas por tipo de formas farmacéuticas, potencias menores. Número 5, causas en reconocimiento de estudios. Número 6, causas en informe de estudio PDC de desempeño. Número 7, causas de informe de estudios clínicos, bioanalítico y estadístico. En el número 8 vamos a realizar una prueba general con la audiencia para que nos participen. En el número 9 vamos a tener un panel de preguntas para efectos de mantener el orden y la fluidez en este webinar y de forma tal que se optimice el tiempo con el que contamos. Vamos a mantener los micrófonos cerrados a todos los participantes. Las consultas pueden irlas ingresando conforme vayan surgiendo al buzón denominado PIR que se encuentra en la barra de este webinar. Agradecemos que sean consultas generales y sobre el tema tratado, no sobre temas específicos, ya que para este tipo de consultas se atienden por medio del sobre de consultas o por medio de citas. Adicionalmente, en el chat se les colocará la liga de asistencia al webinar. Agradecemos que se ingrese una única vez para su llenado. Como punto número 10, vamos a tener consideraciones finales por medio del cierre. Procedo a continuación a la presentación formal de expositores y mención del acompañamiento del resto de miembros del equipo de equivalencia terapéutica. Su servidora, la doctora Natalia Rodríguez, el doctor Alejandro Agüero Picón, la doctora Carla Coto Arce y como parte del equipo técnico expositor, la doctora Graciela Salazar y el doctor Ricardo Uliato. A continuación, los dejo con mis colegas, los doctores Salazar y el doctor Uliato. Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Voy a compartir la presentación. Un momento. Vamos a iniciar con el marco regulatorio. De acuerdo a la lista de participantes, hay muchos participantes administrativos y profesionales que trabajan en Costa Rica y otros extranjeros. Entonces, para dar un poco de contexto a los que tengan ya experiencia en la parte normativa de Costa Rica, nada más a manera de mención el marco regulatorio. Inicialmente tenemos el marco principal de la equivalencia terapéutica, que es el decreto 32470,
que es el reglamento para el registro sanitario, y los medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica, que es la normativa general. A manera de mención también está la guía de las buenas prácticas clínicas de ICH, la E6, específicamente, bueno, la R2 y la última actualización que es la R3 que se dio en el año pasado. También tenemos a disposición guías técnicas para la presentación y evaluación de tanto perfiles de disolución como los estudios in vitro, formularios para la completitud de la información y circulares anexas, ya sean específicamente de temas que tengan que ver o estén relacionados con la equivalencia terapéutica o con principios activos. Todo esto está dispuesto en la página web del Ministerio de Salud. También es importante mencionar que existen reglamentos anexos a la reglamentación de equivalencia terapéutica, como es el decreto 39433-S, que es el reconocimiento de estudios y otros. Todos estos los pueden encontrar específicamente en el apartado de bioequivalencia de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, que se encuentra dispuesto en la página web del Ministerio de Salud. Para iniciar sobre causas frecuentes de prevención, vamos a iniciar con el llenado del formulario digital en el sistema Regístrelo 2.0. A manera de información general de contactos que se encuentran en el formulario, tenemos información de contactos que impliquen números de teléfono, correos, direcciones físicas, electrónicas, que en algunos casos se encuentran desactualizados. Entonces es importante verificar, ¿verdad?, la parte tanto del titular como el representante legal, de que toda esta información esté actualizada cuando se ingresan los trámites, porque es necesario para que el Ministerio de Salud mantenga un contacto sobre los trámites presentados o posibles consultas que se puedan hacer y que todas estas información esté actualizada para hacer el contacto y la información fluido con los laboratorios, los representantes legales o los registrantes. Iniciamos con el formulario de inscripción de medicamentos. Las causas relacionadas a información de medicamentos, específicamente de equivalencia terapéutica, vamos a ver, aquí tenemos una imagen de lo que se les muestra al usuario cuando ingresan inscripciones de medicamentos, específicamente de T. Entonces, hay que tener siempre cuidado que en el apartado de información de medicamentos siempre tiene que estar la forma farmacéutica correspondiente a un equivalente farmacéutico. Entonces, el trámite que ustedes van a presentar siempre tiene que ser un equivalente farmacéutico al producto de referencia que ha definido previamente el Ministerio de Salud. Estos productos de referencia se publican en un listado que está disponible en la página web del Ministerio de Salud. Al igual, tienen que compartir la misma forma farmacéutica, la misma vía de administración y la misma potencia o concentración. Entonces, esto es un dato importante a tomar en cuenta cuando llenen el formulario digital, tanto la forma farmacéutica como la vía de administración. Después, un apartado que es frecuentemente prevenido es esta información si se cuenta con apego a la monografía. En el caso de trámites de equivalencia terapéutica, se tiene que marcar esta opción como sí. Y a continuación, después de marcar esta opción, se va a desplegar cierta información para seleccionar el tipo de monografía o dónde es que se apega. Entre las opciones que específicamente aplica la equivalencia terapéutica, se tiene que seleccionar el producto de referencia. Esto es tanto para los medicamentos multiorigen equivalentes farmacéuticos, como también para los innovadores de origen alterno. Esto va en consonancia con el artículo 8, inciso 4 y 5 del decreto 32470. Otro punto que se previene comúnmente es
en el tipo de producto es la clasificación ATC. Esta debe corresponder con clasificación de la OMS según el catálogo que se despliegue. El catálogo que se despliega en el caso del formulario de inscripciones son categorías generales. Entonces, aquí se selecciona específicamente la categoría ATC pertinente al principio activo o a la combinación de principios activos que tenga el producto que es equivalente farmacéutico al producto de referencia. Esta información es farmacoepidemiológicamente importante para el Ministerio de Salud porque permite el agrupamiento de categorías terapéuticas de medicamentos que se han registrado ante el Ministerio de Salud para toma de decisiones públicas, ya sea por parte del Ministerio como tal, instituciones, prescriptores y dispensadores. Entonces, es una fuente de información importante para estudios. Continuando con el formulario de inscripciones, una vez que se ha seleccionado la categoría ATC pertinente, se despega información importante sobre especificaciones del trámite o del producto que se presenta para inscripción. En este caso tenemos información de que si el principio activo tiene características de estrecho margen terapéutico. Entonces, como por ejemplo podemos encontrar en el listado priorizado la ciclosporina, la warfarina, los valproatos, digoxina, fenitoína, verapamilo, carbamazepina, tacrolimus y sirolimus. Esto es de vital importancia porque esta selección incide directamente en especificaciones que se muestran en los certificados. Entonces, difiere de las leyendas de medicamentos que no son en estrecho margen terapéutico. Entonces, esta información generalmente la pueden visualizar en las monografías de los productos de referencia o fuentes bibliográficas sobre las características propias del principio activo. Como segundo punto, recordemos que el marco de la regulación de bioequivalencia 32470 solo aplica a medicamentos multiorigen o innovadores de origen alterno que son equivalentes farmacéuticos. Entonces, es importante que cuando escojan el tipo de medicamento se seleccione o innovador de origen alterno o multiorigen. Esto para que caiga o se vaya al flujo del proceso de equivalencia terapéutica. Después se habilitan las secciones de demostración de equivalencia terapéutica. Para casos de medicamentos de equivalencia terapéutica, se tendría que seleccionar la opción con requisitos de la normativa de equivalencia terapéutica y a continuación se despliega el producto de referencia a escoger. Aquí se debe escoger específicamente el equivalente farmacéutico del producto que se va a tramitar. Aquí tenemos un ejemplo que es un Aprovel 300 miligramos. Entonces, el trámite que se tendría que presentar es un Ibercertan de 300 miligramos. Entonces, esto es importante porque es información que también se despliega y se ve en los certificados de registro una vez aprobado el trámite. Es importante señalar que si en el dado caso se selecciona la opción multiorigen y se señala sin requisitos de la normativa terapéutica y al avanzar en el formulario específicamente al apartado de fórmulas, cuando ingresen el principio activo, por ejemplo, una fenitoína, el sistema no los va a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque usted se ha seleccionado sin requisitos de la normativa terapéutica. Y este principio activo fenitoína sí tiene requisitos de la normativa terapéutica. Entonces, no va a dejar avanzar si usted selecciona la opción incorrecta. Entonces, en ese caso, la persona tiene que devolverse a los datos de producto y seleccionar la opción atinente al trámite que está presentando. En el caso de innovadores y alternativas farmacéuticas, ya están regulados por el RTCA de inscripciones y le aplicarían los numerales atinentes a ellos, ¿verdad? Pero este no es el tema de equivalencia terapéutica. Entonces, recordar que esta parte es muy importante para que puedan caer en el flujo de equivalencia terapéutica y puedan ser vistos por el proceso
equivalencia terapéutica y ser atendidos en los tiempos que se establecen para este grupo y no caigan, por así decirlo, en los trámites de RTCA que eventualmente podrían tener tiempos diferentes de atención. Para el caso de renovaciones, en las renovaciones tenemos dos casos. La primera es las renovaciones que ingresan por primera vez trámites de equivalencia terapéutica y otras renovaciones que tienen aprobación de bioequivalencia en trámites previos. Entonces, iniciamos con los productos que ingresan a flujo de ET por primera vez. O sea, aquellos trámites que ingresan por primera vez todos los requisitos de equivalencia terapéutica. ¿Cuáles son las causas de error frecuentes? Y esta parte es muy crítica. Cuando se inicia un trámite de renovación, los datos de renovación, este primer punto, son datos del sistema, donde va a clasificar el tipo de renovación que se va a presentar. Aquí todavía no estamos específicamente en el formulario del trámite. Entonces, aquí ustedes, como ya saben, pueden escoger que la renovación sea una renovación con cambios por registro, asociados o sin cambios por registro. O bien, que sea con declaración jurada o sin declaración jurada. Esta parte lo que va a hacer es clasificar el tipo de renovación. Todavía no hemos ingresado en el formulario específico para el trámite. Entonces, para aquellos medicamentos que ingresan por primera vez requisitos de equivalencia terapéutica, es muy importante que se seleccione este botón, el botón que se llama actualización de expediente a equivalencia terapéutica. Entonces, ¿por qué menciono esto? Si no se selecciona esta opción, el sistema automáticamente clasifica que esto es una renovación a la cual no se le aplica equivalencia terapéutica. Si más adelante en la prevención se le indica que eso se tiene que modificar, ya no sería con el evaluador, porque no estamos en el formulario de evaluación, sino que ya estaríamos en una clasificación de renovación. En esos casos, se tendría que contactar al sistema para ver cómo se puede modificar este ingreso de la renovación al sistema. Entonces, tenemos que las renovaciones que ingresan por primera vez trámites de equivalencia terapéutica tienen que seleccionar esta opción. Esta opción de actualización de expediente de equivalencia terapéutica va a abrir o desplegar las opciones y que se puedan modificar en el formulario como el tipo de producto y los adjuntos específicos a la normativa de equivalencia terapéutica. Cuando no se marca este botón, queda por fuera del flujo del proceso de equivalencia terapéutica y entra el flujo de RTCA, que puede eventualmente manejar diferentes tiempos. Y ellos serían atendidos en el momento que el evaluador de RTCA vea que es un trámite de T y se notifica el proceso de T. Entonces, eso va a afectar los tiempos de atención de los trámites. Una vez que se haya seleccionado este botón de actualización de expediente de equivalencia terapéutica, se van a habilitar, y ahora sí, en los datos generales del producto, ya estamos en el formulario de registro, se va a habilitar las opciones de que pueda modificar el tipo de producto que está presentando. Recordemos que para equivalencia terapéutica tienen que ser productos equivalentes farmacéuticos y específicamente para la opción de innovadores de origen alterno y multiorigen, que son los que regulan el reglamento 32470. Entonces aquí se habilita este formulario para que el tramitador escoja la opción que se adecue al trámite que están presentando. A continuación, una vez seleccionado el tipo de trámite, en un ejemplo, multiorigen, se va a seleccionar la demostración de equivalencia terapéutica. Y aquí ustedes señalarían, en el caso de equivalencia terapéutica, nuevamente con requisitos de la norma de equivalencia terapéutica. A continuación, el producto de referencia del trámite que van a presentar para que caiga en el flujo de equivalencia terapéutica. Ahora bien,
si se marca, como se mencionó anteriormente, en la inscripción, si se marca sin requisitos de la normativa terapéutica y ustedes avanzan cuando vayan a ingresar la fórmula cualitativa, el sistema va a detectar que el principio activo que están ingresando es un principio activo al cual se le requiere equivalencia terapéutica y no los va a dejar continuar. Entonces tienen que devolverse a modificar esta información. En el caso de renovaciones que ya han sido certificadas como equivalentes terapéuticos en el sistema, ya sea 1.0 o 2.0, que hay migración en este momento, vamos a ver, aquí cuando ingresamos a los datos generales de qué tipo de renovación se va a presentar, vemos que para los casos específicos de trámites o de medicamentos que ya tienen aprobado previamente una bioequivalencia, la opción de actualización de expediente equivalencia terapéutica va a permanecer bloqueada. Esto es porque ya han cumplido con ese requisito. Sin embargo, se va a explicar una nueva leyenda. La nueva leyenda sería esta. Cuenta con requisitos de estudios de equivalencia terapéutica aprobados por el Ministerio de Salud en trámites previos. Se tiene que escoger esta opción si ya tiene una bioequivalencia aprobada por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué va a permitir esta opción? Esta opción va a permitir que no se le solicite todos los adjuntos obligatorios de la normativa de T. Entonces, ¿qué pasa si no marcan esta opción? Si no marcan esta opción, cuando ustedes vayan a presentar los adjuntos, va a solicitarle todos los requisitos que norman o que solicita el decreto 32470. Y eventualmente, si no se marca esta opción, podría quedar fuera del flujo de equivalencia terapéutica. Entonces, aquí lo más importante en este tipo de renovaciones es seleccionar este botón para aquellos medicamentos que ya tienen una bioequivalencia aprobada. Para los formularios de cambios por registro, actualmente el proceso de equivalencia terapéutica evalúa los cambios de la 23 a la 28, que serían los cambios de fórmula y específicamente se dividen de liberación inmediata, de liberación modificada, donde tienen excipientes que no controlan la liberación del principio activo, y también de liberación modificada de excipientes que sí controlan la liberación del principio activo. Adicionalmente, tenemos los cambios de sitio de fabricación, los cambios en el tamaño del lote, los cambios en el proceso de manufactura y equipo de manufactura. Estos cambios están contenidos en la guía de cambios por registro de medicamentos aprobados con equivalencia terapéutica. Esta guía está en la página web del Ministerio de Salud. En esta se especifican los requerimientos o las condiciones que aplican para cada tipo de cambio. Todos estos cambios se dividen en diferentes tipos de niveles y dependiendo del tipo de nivel, ya sea del 1, 2 o 3, va a solicitar adjuntos o documentos diferentes. Por otro lado, tenemos los RTC, los cambios por registros de RTCA. Entonces, tenemos que tanto equivalencia terapéutica como RTCA comparten cambios similares. Por ejemplo, que es el origen de fabricación, que es un A12, el A14, que son cambios de excipientes, y el A16, que es cambio de sitio de fabricación dentro de un mismo país. Entonces, estos tres cambios se comparten con los cambios atinentes específicos a equivalencia terapéutica. En este momento se ha detectado que cuando ingresan trámites de cambios de excipientes se ingresan por un A14. Esto es específicamente, estamos hablando de medicamentos que ya han sido aprobados con equivalencia terapéutica. Eso. Ingresan por el A14, sin embargo, dejan por fuera los requisitos que se aplica eventualmente, por ejemplo, a un cambio de formulación de liberación inmediata, dejan por fuera los requisitos atinentes a esta guía. Entonces, ya se ha visto o se ha notado que
hay una falta de requerimiento del sistema que ya se ha generado para que eventualmente, para aquellos medicamentos que ya tienen bioequivalencia aprobada, si hay un cambio en excipientes, se les solicite tanto los adjuntos del RTCA como la guía para poder cumplir y evaluar adecuadamente si estos cambios tienen una implicación o no en la bioequivalencia del producto o determinen que efectivamente no hay necesidad de solicitar ningún estudio de equivalencia de información adicional. Todo dependiendo del nivel de cambio y el tipo de cambio que se presenta. Entonces, lo que se quería enseñar acá es que se comparten cambios por registros tanto por RTCA como por la guía específica de cambios de bioequivalencia y que se comparten también ciertos tipos de adjuntos o requisitos. Entonces, siempre cuando presenten, cuando ya tengan un medicamento de equivalencia terapéutica aprobada, vean por favor la guía. Ya se ha hecho el requerimiento al sistema para que eventualmente, cuando se escoja alguno de estos cambios, implique todos los adjuntos necesarios para que el evaluador pueda llevar y concluir el cambio que se presenta, sí, a ver si se modifica o no la bioequivalencia del producto. ¿Cuáles son las causas frecuentes de los tipos de cambio en excipientes? Generalmente, bueno, aquí nada más a manera general, en el caso de formas de liberación inmediata, dependiendo del porcentaje de cambio que haya en los excipientes, así va a ser el nivel. Si los cambios en los excipientes no superan el 5%, estamos hablando de un nivel 1. Y si los cambios en los excipientes superan el 10%, estamos hablando de un cambio nivel 2. Y dependiendo del tipo de cambio y de nivel que se presente, se van a solicitar diferentes adjuntos, ya sea puede ser un certificado de análisis, algo simple, o algo más complejo como un estudio de estabilidad, un perfil de disolución, o inclusive si los cambios son a tal nivel, llegaría a un nivel 3, que eventualmente se necesitaría presentar un estudio de equivalencia o una correlación in vivo in vitro. Vemos que también en las formas de liberación modificada se presentan también este tipo de cambios y dependiendo del cambio va a clasificarse el nivel y por ende los adjuntos. Esto está muy bien detallado en las guías de cambios por registro que ha diseñado el ministerio, que están alineadas a guías internacionales como la guía SUPAC de FDA. Generalmente, las causas de prevención cuando hay modificaciones en el sitio de fabricación es falta de estudios de estabilidad o cuando se presentan formas de liberación modificada, falta el estudio de equivalencia o una correlación in vivo in vitro. Respecto al tamaño del lote, los cambios de tamaño del lote, tenemos dos niveles. El nivel 1 es cuando se escala hasta 10 veces del tamaño original del biolote utilizado en el estudio de equivalencia. Y el nivel 2 es cuando se escala a 10 veces más del tamaño original del biolote. Aquí es importante que tengan en cuenta que para ambos niveles se debe garantizar que el equipo sea el mismo, del mismo diseño, los mismos principios operativos, que los lotes obviamente se elaboren o se fabriquen bajo el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura vigentes, se tengan los procedimientos de operación estándar sean los mismos y que los controles también sean los mismos. Haya la misma formulación y procedimientos de manufactura utilizados en el biolote del estudio para hacer una escalada adecuada. En caso de el proceso de manufactura, la causa de prevención frecuente es que no se presente información. Específicamente aquí, para los cambios de nivel 2, se requiere un perfil de disolución. Y vamos más adelante a ver cuáles son las causas más frecuentes de perfil de disolución, que coincide un poco con las causas frecuentes de prevenciones a este tipo de cambios. Algunos ejemplos en la parte de los procesos de manufactura son cuando hay cambios de tiempo de mezclas, velocidades o temperaturas operativas
fuera de los rangos de especificación del proceso que originalmente se empleó para realizar el biolote. Causas frecuentes de presentación de requisitos generales. Sobre requisitos generales documentales, las causas es o que no se presentan documentos, hay incompletitud de los requisitos o no guardan relación. Hemos visto muchos casos donde, por ejemplo, el adjunto de buenas prácticas clínicas, lo que se presenta no tiene relación con el requisito de equivalencia terapéutica, que es el certificado de buenas prácticas clínicas, y presentan, por ejemplo, un certificado de libre venta, o presentan un documento, un certificado de análisis, algo que no guarda relación directamente al adjunto o al requisito que se solicita por normativa. Otras causas de prevención frecuentes es la vigencia de los documentos. A veces están fuera de los plazos de vigencia que ellos mismos establecen. Hay falta de legalización de documentos y de apostillados. Esto es para documentos que vengan firmados del exterior. Hay inconsistencias en la certificación de las firmas digitales. Esto es cuando el Ministerio de Salud valida los documentos mediante el sistema de central directo del Banco Central. Se nota que hay inconsistencias en las firmas digitales que presentan los documentos. Y también hay deficiencias en las traducciones, que no se presentan traducciones de los informes finales, de los protocolos o los documentos legales, aquellos que son oficiales. Para aquellos que no conocen la circular, existe una circular desde el 2013, la pueden encontrar en la página web, en el apartado de circulares de bioequivalencia, que habla sobre los documentos o las traducciones a ciertos tipos de documentos que eventualmente podrían estar exonerados de una traducción. Entonces, esta circular se llama Traducción de resultados bioanalíticos, estadísticos, farmacocinéticos generados por software comerciales. Esto va muy dirigido a que no hay necesidad de hacer traducciones de datos numéricos, de curvas, de abreviaturas que son normalmente utilizadas en estadística o de denominación común internacional. Estas no requieren traducción, entonces se omiten este tipo de documentos. Entonces los invito para que lean la circular, porque esto es una pregunta frecuente, ¿verdad? Porque la información que se presenta para un estudio, un informe final de bioequivalencia es amplia. Entonces es una consulta frecuente por la cantidad de documentos que se tienen que traducir. Entonces los invito para que vean la circular y vean eventualmente cuáles documentos se pueden exonerar de su traducción, porque no es necesario realizarla porque contiene, como les expliqué anteriormente, cuestiones numéricas, etc. A manera de observación, los archivos de PDF que presentan, a veces vemos que son escaneados de múltiples documentos, vienen mal escaneados o ilegibles. Entonces se tienen que hacer prevenciones de que eventualmente una información ilegible no se puede evaluar, y es una lástima porque eventualmente cuando presentan el documento legible pueden venir dudas o prevenciones que eventualmente van a generar un rechazo que se pudieron evitar desde el inicio del trámite si se hubiera adjuntado un documento totalmente legible para la autoridad. También vemos en la continua evaluación que se presentan documentos repetidos. A veces nos presentan 2 o 3 protocolos de equivalencia que son extensos en algunos casos, y la autoridad tiene que evaluar absolutamente todos los documentos que se le presentan. Entonces, esos documentos repetitivos ralentizan la evaluación. Entonces, al ralentizar la evaluación, ralentizan también el tiempo de respuesta y los tiempos que tenemos apegándonos a el reglamento de tiempos para ver trámites. También tenemos archivos de PDF que a veces son irrelevantes o no tienen que ver con los documentos que se solicitan o que se presentan, o vienen demasiado desordenados. Esto nada más a manera de observación para mejorar. Si se mejora esta parte, se acelera la evaluación y por ende podríamos ver más
trámites en un tiempo más alto o un tiempo más corto. La lista de autoverificación también es un documento que a veces o generalmente se previene. Hay que indicar que esta lista de autoverificación de documentos es un instrumento dirigido a facilitar al usuario la presentación completa de todos los documentos propios de un dossier que finalmente son adjuntados en el sistema digital. Entonces, esto es para que ustedes verifiquen que todos los adjuntos que solicita el sistema sean ingresados para que el evaluador pueda tener toda la información completa y llevar a cabo la evaluación. Lo que generalmente se previene en estos o se hace observaciones es que hay incompletitud de la información o faltan las firmas de los titulares o los representantes legales si tienen suficiente poder para llevar a cabo este acto. Un documento que frecuentemente se previene es el certificado de buenas prácticas de laboratorio. Ese certificado de buenas prácticas de laboratorio se data según la norma del país o tiene que ser emitido según la norma del país o un certificado de buenas prácticas de laboratorio tipo OMS. O bien la otra opción que da el decreto 32470 cuando la autoridad donde se ubica el centro no emite ese tipo de autorizaciones o no emite ese tipo de certificados de BPL, es una autorización para que el centro desarrolle ese tipo de estudio específico. Entonces, ¿cuándo aplica los certificados de buenas prácticas de laboratorio? Bueno, aplica para los laboratorios que realizan perfiles de disolución, bioanálisis, química clínica u otro análisis de tipo químico que se presente en el estudio de equivalencia. Vamos a ver, este requerimiento se ajusta mucho al requisito según la normativa de buenas prácticas del país donde se ubica el centro. ¿Cuáles son las causas frecuentes de prevención sobre el certificado de buenas prácticas de laboratorio? Bueno, generalmente es que no se presenta. Se presentan a veces declaraciones que no corresponden. ¿Qué se refiere a esto? En el certificado o en la autorización, el centro que están certificando no es exactamente el mismo centro del que están presentando el estudio. O presentan declaraciones que no tienen que ver con el estudio de equivalencia o el estudio de perfil de disolución o el estudio clínico que se esté dando en el estudio de equivalencia. A veces también estos certificados de buenas prácticas de laboratorio no corresponden a las fechas en el momento que se realiza el estudio. Hay estudios que se realizaron, por ejemplo, hace 10 años y nos presentan un certificado de buenas prácticas clínicas emitido hace 2 años, en el 2022, por ejemplo. Entonces, las fechas no corresponden. Lo que requiere la autoridad en este caso es que en el momento en el que se desarrolló el estudio, este centro contaba con la aprobación de la autoridad para hacer ese tipo de análisis o contaba con la certificación de buenas prácticas de laboratorio. También una causa frecuente es que no es emitido por la autoridad reguladora. Nos hemos visto un caso que, por ejemplo, varios casos en donde el certificado de buenas prácticas de laboratorio se hace, el centro está ubicado en un país X y la autorización o el certificado de BPL la emite un país Y. Esto no se acepta porque lo que explícitamente dice el decreto es que este certificado o esta autorización tiene que ser emitida por la autoridad donde se ubica el centro. Otra causa frecuente de prevención es la falta de apostilla o la falta de legalizado, así como no se puso aquí, pero también la parte de la certificación digital, cuando se valida por medio de central directo para ver que todas las firmas digitales estén debidamente certificadas. En cuanto al certificado de buenas prácticas clínicas, el decreto pide específicamente el certificado de buenas prácticas clínicas de que el estudio se realizó con las BPCD-ICH o bien
Una segunda opción, cuando la autoridad no emite ese certificado, es la declaración del investigador principal de que el estudio de equivalencia se desarrolló bajo las buenas prácticas clínicas de ICH. Entonces, como vemos, la causa frecuente es que este documento no se presenta, se presentan declaraciones que no corresponden, al igual que en el certificado de PL, a veces nos presentan certificados de BPC de un centro que no fue el que desarrolló el estudio de equivalencia, por ejemplo. Tampoco no corresponden tampoco las fechas en el momento del desarrollo del estudio. Ese es el mismo ejemplo de los certificados de buenas prácticas de laboratorio. No es emitido por la autoridad reguladora del país donde se ubica el centro. La declaración, en el caso de declaraciones del investigador principal, la declaración no es emitida por el investigador principal y no hay una justificación. Eventualmente hay casos muy específicos donde el investigador principal, por X razón, no trabaja o murió, por ejemplo, y es materialmente imposible de que emita este tipo de certificados. En esos casos, y esto es una consulta muy frecuente, ¿verdad? El laboratorio titular o el representante legal, si tiene el suficiente poder, debe hacer la justificación de la imposibilidad material de presentar una declaración directamente del investigador principal. Entonces, ahí se desglosan varias opciones y todo depende del trámite que se tenga, ¿verdad? Porque en ocasiones hay subinvestigadores que eventualmente pueden emitir la misma certificación. Pero digamos, ya eso se ve caso a caso. Pero lo importante aquí es que cuando se presenten declaraciones y no sean del investigador principal, haya una justificación, ¿verdad? Eh, Esta es una consulta muy regular. La pueden hacer por el apartado de citas, ¿verdad? Nosotros ahí les orientamos de qué hacer en el caso específico, ¿verdad? Porque todos los trámites tienen su especificidad y todos difieren. Entonces hay que ver esto siempre caso por caso para ver cómo se puede solventar en estos casos donde la autoridad no emite un certificado de BPC propio y se presenten ese tipo de problemas. Otra causa frecuente es que faltan datos en la declaración del investigador. A veces solo indican que el estudio se corrió bajo las buenas prácticas clínicas, pero no se indica bajo cuáles. Pueden ser las buenas prácticas clínicas del país donde se desarrolló el estudio, o puede ser otras buenas prácticas clínicas que no sabemos porque al final no se declara esta información. Entonces, toda esta información eh, ya está especificada en el reglamento 32470 y en este caso específico de ejemplo, tienen que ser las buenas prácticas clínicas de ICH, ¿verdad? Bajo las que se desarrolló el estudio. No necesariamente es que tiene que ser la última versión R3, porque el estudio se pudo haber hecho hace 10 años. Y en este momento corría otra versión de la BPC de ICH, que se tiene que ajustar al momento donde se desarrolló el estudio. Otra causa de prevención frecuente es la falta de apostilla legalizado y problemas en la certificación. Sobre el requisito reglamentario de que se tiene que emitir un certificado de que el medicamento es bioequivalente en el país de origen, o bien la otra opción que da el decreto es una declaración del investigador de que el producto concluyó como equivalente. Esto se ajusta de acuerdo siempre a la normativa propia del país donde se desarrolló el estudio o donde está registrado el producto. Entonces, la causa frecuente de prevención sobre este documento es que no se presenta o se presentan igual declaraciones que no corresponden, a veces no es emitido por la autoridad reguladora, la declaración no es propia del investigador principal y igual carece de justificación, es básicamente el mismo aspecto que se mencionó anteriormente. Faltan datos en la declaración del investigador principal, a veces no se describen los productos y nada más se indican que es equivalente, entonces ahí falta información, no se puede concluir y no cumple con toda la información requerida por el reglamento. También hay prevenciones frecuentes de que el documento no se apostilla o no está legalizado cuando viene del exterior.
y problemas en la certificación digital. Vamos a ver, aquí en este punto de requisito, cuando se habla de que se ajusta el requisito de la norma, vamos a ver, hay países donde eventualmente se sabe que todo su mercado es bioequivalente y ellos no emiten, el país no emiten una certificación de bioequivalencia. Pues ahí por ahí anda la justificación de por qué no presentan ese certificado emitido por la autoridad directamente y se presenta una declaración del investigador principal, o bien en caso de que el investigador principal no pueda, se tiene que justificar por qué materialmente es imposible que presente esta certificación y se presentan toda la información para poder cumplir a cabalidad con lo que solicita el decreto 32.470. Sobre el proyecto de artes o el etiquetados de productos de equivalencia terapéutica, aquí es importante mencionar que el decreto 32.470 en su artículo 11 indica, y se los leo explícitamente, solo los productos que hayan demostrado su equivalencia terapéutica, siguiendo lo dispuesto en el presente reglamento, podrán denotar su carácter de equivalentes terapéuticos en el etiquetado. Entonces, esto vemos que el decreto no lo exige, no exige que tienen que poner esta frase sí o sí, sino que es una posibilidad de que si el laboratorio titular desea denotar esta característica, lo puede hacer. Las causas de prevención frecuente sobre el etiquetado básicamente son las mismas que se presentan en las de FTCA de etiquetados, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en este tema porque ya es una charla que ya se dio anteriormente, pero básicamente son las mismas. Hacerles una observación importante, ¿verdad? También se cuenta con el decreto 43233-S, que está dirigido a la prescripción de medicamentos por denominación común internacional, que dentro de sus anexos y dentro del mismo decreto, incentiva la prescripción de medicamentos bioequivalentes e intercambiables. Ahí existe una guía técnica de cómo presentar etiquetado cuando el titular quiera denotar estas características en el etiquetado. Vemos que igual es de manera voluntaria, no es exigida. No es algo que se les va a premiar, se les va a decir que tiene que presentar sí o sí esta denotación. Es algo que el titular valora si desea incluirlo o no incluirlo. Si se incluye, cuando incluyen estas denotaciones, se recomienda que ingresen una información específica que diga que es exclusivo para Costa Rica. ¿Por qué? Porque esto muchas veces los productos no solo se comercializan en el territorio nacional, sino que también en el comercio internacional y podrían eventualmente presentarse inconvenientes con las legislaciones de esos países. Entonces, lo que se recomienda es que en el mismo arte denoten algo muy específico que sea para el uso exclusivo de Costa Rica y si gusta ponen la leyenda que está en el decreto 43.233, que es esta leyenda, con este logotipo, o bien pueden denotar que son equivalentes equivalentes terapéuticos al producto de referencia oficial, pero que sí siempre sea exclusivo para Costa Rica, para que no tengan esos inconvenientes en otros trámites en otros países. Entonces, debido al aumento en el listado oficial de medicamentos con aprobación de equivalencias terapéuticas, se está en proceso de una actualización de esta norma gráfica para denotar esta aprobación de estos productos. Como mencionamos, eso es de carácter voluntario, no es obligatorio. El logotipo sí es necesario para identificar estos productos en el mercado. Esto es para dar visibilidad o promoción a que el medicamento ha cumplido con estas normativas, es intercambiable y por ende es igual de seguro y eficaz que el producto al cual fue o al cual tomó como referencia. Esto ayuda mucho a los pacientes, a los prescriptores, a los dispensadores e inclusive a las instituciones. Pero nuevamente estos son observaciones y son de carácter voluntario.
Con respecto a monografías e insertos, siguiendo el decreto 32470 en el artículo 8, y esto hay que tomarlo de importancia, indica que las indicaciones del uso del producto propuesto, o sea, el producto en trámite, deben haber sido aprobadas previamente para el producto de referencia. O sea, no pueden tener indicaciones que no hayan sido aprobadas al producto de referencia. También que la información de seguridad que se incluya en el etiquetado, incluido la tecnología, debe ser acorde y exhaustiva con respecto a la del producto de referencia. Entonces, las causas frecuentes que tenemos en insertos, monografías o inclusive a veces en artes, cuando se indica este tipo de información, son las indicaciones del medicamento en trámite. Generalmente no corresponden a las mismas del producto de referencia. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque al final va a coincidir con la misma definición de equivalente terapéutico, ¿verdad? También hay una incompletitud o falta de información en el perfil de seguridad respecto a la que ya tiene publicada el producto de referencia. Hay información incompleta sobre dosificación y forma de administración, y esto es importante porque hay administraciones de medicamentos que eventualmente se dan con comida, se dan sin comida, se dan con líquidos, o sea, con un tipo de líquidos, o se dice que se tiene que partir, que es medicamentos que eventualmente se tienen que disolver en sublingual, etcétera, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Entonces, sobre la dosificación y forma de administración tiene que ser la misma que ya ha sido aprobada para el producto de referencia. Y esto es muy importante para cumplir con la misma definición de equivalente terapéutico, ¿verdad? Que se administra bajo la misma, se administra o se da al paciente de la misma manera que el producto de referencia. También se ha hecho mucha prevención en los errores porque copian absolutamente toda la información propia del producto de referencia. Y esto se ha visto que a veces incluyen hasta el mismo nombre del producto de referencia en sus artes o incluye la vida útil que tiene el producto de referencia o, ejemplo, tienen la misma descripción del blister. Pues esa información no se tiene que tomar, ¿verdad? Esa es propia del producto en trámite que se está presentando. Esa sí va a variar respecto a la que contiene una monografía o inserto del producto de referencia. Y otra causa frecuente son las faltas de referencias bibliográficas, me refiero. Generalmente aquí lo que se coloca en caso de medicamentos de té sería la monografía del producto de referencia a la cual están haciendo su intercambiabilidad. Sobre los requisitos de la declaración del monitor, sobre la autenticidad del informe final, tanto de estudios de perfil de disolución como estudios de equivalencia. Las causas frecuentes es que esta declaración del monitor no se presenta. Se presenta también declaraciones que no corresponden al estudio. Nos hemos encontrado muchos casos en donde el perfil de disolución está desarrollado en un centro diferente y lo único que presentan es la certificación del monitor, pero del estudio de equivalencia y no del perfil de disolución. Las declaraciones a veces no son del monitor, sino son de otra persona que no consta en el staff del estudio que se desarrolló. Eso generalmente es porque carece de una justificación. Hay falta de datos en las declaraciones, ya sea números de protocolo, nombres de producto, fechas en las que se fue desarrollado, entre otras. Y también es la falta de apostilla, legalización o certificación de la firma digital. En cuanto a los certificados de análisis, tanto de producto prueba como referencia, ya sea en estudios de equivalencia o en vivo o el estudio de perfil de disolución. Las causas frecuentes es que no se presente esta información. Muchas veces el certificado no corresponde al biolote del estudio. No hay información específica del producto que presenta el certificado de análisis, ya sea que a veces el nombre no coincide, la potencia no coincide, no se indica el tamaño,
el tamaño del biolote me refiero. Les falta información para ambos productos, como número de lote, fabricante, y esta parte de fabricante es importante para identificar los productos que nos están presentando, tanto perfiles de disolución como estudios de equivalencia. Los certificados no se presentan apostillados o legalizados. No hay identificación de los responsables que hicieron este análisis, o hay faltas de firma inclusive. Sobre las formas farmacéuticas o potencias menores, estos van relacionados al artículo 16 y artículo 17 del decreto 32470. Y esto específicamente el artículo 16, vamos a ver la exoneración de estudios cuando se presentan por formas farmacéuticas, que serían soluciones acuosas parenterales, soluciones acuosas orales, o soluciones acuosas tópicas, ópticas o oculares. El artículo 16 aplica para estas. Las causas frecuentes sobre las prevenciones que se hacen a este tipo de formulación es que cuando se escoge en el formulario digital, cuando se escoge la opción de exoneración de presentación de estudios de equivalencia y la opción atinente específica del artículo 16, que sería una exoneración de estudios por solución acuosa, gaseosa y otra según la reglamentación, o sea, el reglamento 32470, la causa frecuente es que las formas farmacéuticas no corresponden a la del trámite que presenta. Por ejemplo, nos hemos encontrado que el trámite contiene una emulsión o contiene una suspensión y piden exoneración del estudio cuando no corresponde. Ya a estos productos le corresponderían presentar los estudios de equivalencia y no una exoneración como tal, porque no aplicaría para el artículo 16. Otra causa frecuente es que no se presentan los adjuntos del sistema, y a veces eso está ligado a las opciones que seleccionan en el sistema. Si su producto, por ejemplo, es una emulsión o una suspensión y escogen estas opciones, los adjuntos que se le van a solicitar más adelante no son los atinentes al trámite que se le están presentando, sino que son atinentes a los trámites que están exonerados por su forma farmacéutica. Entonces, la prevención común es que también es que la carta de solicitud de exonerar de estudios de equivalencia con la justificación técnica de la fórmula cual y cuantitativa de su producto, ¿verdad?, no se presenta. Y esto es importante porque se tiene que hacer un análisis de la formulación del trámite, ¿verdad?, si este incide sobre la seguridad y eficacia o la absorción del principio activo. Y esta carta generalmente no se presenta. Entonces es una causa también frecuente de prevención para ese tipo de trámites. Sobre los trámites de exoneración por el artículo 17, que corresponden a potencias menores, las causas frecuentes de prevención es que no contienen los perfiles de disolución, o hay inconsistencias en el informe entre las potencias. Para estos trámites específicos, si, por ejemplo, si se hizo un estudio de equivalencia de un medicamento de 300 miligramos y se tiene una potencia de 150, lo que aplicaría para presentar, en este caso, serían los perfiles de disolución entre la potencia mayor y la potencia menor. La cosa frecuente es que no se presentan esos estudios o hay inconsistencias en el informe de perfil de disolución, que las voy a mencionar más adelante. Importante tener en cuenta que cuando ingresan el sistema de potencias menores, el sistema le va a pedir todos los adjuntos del estudio de equivalencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante y lo tienen que presentar porque forma parte de la completitud del expediente. Entonces, aunque la potencia menor esté exonerado del estudio de equivalencia, tiene que presentar toda la información del estudio realizado con la potencia mayor. En los casos en donde ya se haya registrado la potencia mayor previamente y se haya aprobado como equivalencia y se presente la misma información para la potencia menor, lo único que se hace es ver que la información esté completa, porque ya la evaluación se hizo. Entonces es un trámite eventualmente que es un poco más expedito, porque no hay que hacer una evaluación técnica sobre un estudio que ya se aprobó. Solo se tendría que ver la evaluación técnica sobre el perfil de disolución en potencias mayores. Otra causa frecuente de prevención
es que en los casos en donde el producto de referencia es diferente al definido por Costa Rica, no se presenta ese perfil de disolución entre medicamentos de referencia del biolote y medicamentos de referencia oficial en Costa Rica. Entonces, es una causa también frecuente. Sobre el reconocimiento de estudios. Esta es una modalidad que se tiene también en el 32470 y está en el formulario. La opción de escoger un reconocimiento de estudio y para eso está el decreto 39433 y sus reformas. La prevención común que se hace a este tipo de trámites es que vienen incompletos. Generalmente presentan la declaración jurada de que la información o el estudio que están presentando es el mismo que presentaron ante el X autoridad, a la autoridad que están tomando, ¿verdad? Pero no presentan la misma información, presentan información incompleta. A veces faltan anexos, faltan adjuntos, entonces hace que el informe que estén presentando esté incompleto. Entonces esto es una prevención común que se hace. Entonces aquí vayan teniendo el detalle de cuando presentan la información, si contemplen todos los adjuntos y todos los anexos y toda la información que ya está en la estructura y el contenido del informe final de ICH o bien en el informe final que están presentando. Otro punto que se previene aquí comúnmente es que no presentan los requisitos solicitados en 32470. Recordemos que el decreto 39433 también indica que, si bien es cierto, se hace un reconocimiento de estos estudios clínicos, no exonera de la presentación de los documentos requeridos en la normativa general. Entonces, muchas veces esto se omite, no presentan los certificados de buenas prácticas clínicas, del laboratorio o los perfiles de disolución entre productos de referencia, cuando el producto de referencia del biolote, el producto de referencia del estudio es diferente al definido por Costa Rica. Entonces, estos son prevenciones frecuentes en este tipo de trámites. Sobre los perfiles de disolución. Me refiero a los informes de perfil de disolución de desempeño entre el producto tesis y referencia previos al estudio en vivo. Las causas frecuentes de prevención que se hace sobre este tipo de informes o estudios es que hay una limitada descripción de la metodología. A veces lo hacen muy resumido. Entonces, no se tiene la información completa de cómo es la metodología que desarrollaron en el estudio. O bien hay cambios metodológicos diferentes a los que solicita la guía, pero no hay una justificación de por qué hacen esos cambios. También una prevención común es que no se indica el tamaño del lote. O bien tampoco se indica el número de lote de producto de referencia. También falta identificación de los fabricantes de productos de referencia. Entonces, aquí hay que tener, bueno, aquí es una pregunta frecuente sobre los fabricantes. Generalmente en los estudios de equivalencia, el que se define es el laboratorio titular. No siempre se define el laboratorio fabricante. Entonces, eso es una consulta frecuente. Nosotros lo que les indicamos hacer es que contacten al centro donde desarrolló el estudio o bien el patrocinador del estudio de equivalencia para cerciorarse que la información específica del producto fabricante del medicamento de referencia sea la que se describe en el estudio de equivalencia o bien puede variar, ¿verdad? Porque generalmente ellos describen el laboratorio titular y no el fabricante. Entonces hay información de trazabilidad que eventualmente puede cerciorarse para evitar realizar un estudio de perfil de disolución entre fabricantes, de acuerdo al artículo 13, ¿verdad? El decreto de 32470. Otra prevención común es que el estudio no corresponde al biolote seleccionado para el estudio de equivalencia y no hay una justificación técnica para esto. Por último, otras causas frecuentes que se hacen es que no se reportan los resultados individuales del estudio.
Hemos visto casos donde pues, se presentan nada más resultados mínimo, máximo y promedio, pero no se presentan los resultados individuales por unidad y por tiempo. También hay casos frecuentes en donde el número de muestras realizadas son insuficientes. A veces nos presentan 4 o 6, cuando en realidad deberían ser 12. Hay frecuentes prevenciones sobre las curvas de disolución, a veces son ilegibles, a veces las hacen en un formato muy pequeño que no permite ver la información, tiene que ser un formato amplio para ver cómo se traslapan las curvas, tampoco en la parte de prevención. Hay cromatogramas incompletos en la parte específicamente de validación o de evidencia de la validación de la metodología analítica, faltan los cromatogramas. Hay casos también donde los estudios se realizaron después del estudio en vivo y no hay una justificación técnica para eso. Realmente los estudios de perfiles de disolución, en estos casos, para ver el desempeño del producto, se hacen previo a llevar a cabo un estudio de equivalencia para ver el comportamiento de su producto respecto al producto de referencia, ¿verdad? Y elegir el mejor biolote que se adapte a las condiciones para eventualmente tener resultados más fiables en el estudio de equivalencia. Con esto finalizo la parte asignada. Le doy la palabra a la doctora Graciela Salazar para que continúe. Disculpen, Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a darle un espacio a la doctora Natalia que quiere dar un aviso. Adelante, buenos doctora. días. Disculpen, antes de continuar, estamos teniendo problemas con el formulario. Para que no se preocupen, nosotros tenemos la lista de participación también por medio de las personas que ingresaron el día de hoy. Entonces, no intentemos volver a ingresar porque parece que tenemos problemas para compartirles desde el Teams empresarial de nosotros. Entonces, vamos a continuar de esta forma. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Espero que todo se esté viendo bien. Doctora Natalia, ¿me confirma? Sí, Punto 07, muchas gracias, excelente. Bueno, a todos muy buenos días. Estamos muy contentos de una audiencia tan nutrida y tan variada. Como dijo mi compañero Ricardo, por el tipo de audiencia que tenemos, donde hay personas de distintas profesiones, de trabajo técnico, de trabajo administrativo, hemos tratado de ajustar toda la charla en lo posible, todo el seminario para que sea comprensible y aprovechable por todos ustedes. Habrá partes donde habremos indicado aspectos técnicos un poquito más allá, pero bueno, ustedes trabajan con sus equipos y ahí posteriormente podrán hacer los comentarios y las interpretaciones correspondientes. En el punto 7 de la agenda, me corresponde hablar de causas relacionadas propiamente al informe del estudio de bioequivalencia. He tratado de resumir lo posible para dar un aporte que permita una mejora en la presentación documental y en la comprensión de aspectos que son de índole evaluativo. Puede haber muchísimo más. Hemos hecho un resumen, una compilación, de manera que tengan ustedes datos lo más resumidos posibles y útiles. En aspectos documentales, mi compañero habló de un aspecto general del problema de los documentos presentados. No es de extrañar que también con el informe encontremos que no se presenta el protocolo que acompaña el informe. No hacemos nada con el informe si no viene el protocolo. De hecho, esto es parte de la documentación que se encuentra solicitada dentro de las buenas prácticas clínicas, dentro de los documentos que se deben mantener
Entonces, una de las causas de prevención es que aporten el protocolo. De otra manera, no vamos a entender mucho de los resultados del estudio. Que se presente ese informe incompleto en contenidos y anexos. Es importante que eh, se apegue a lo que indica la reglamentación, en nuestro caso, el anexo 1 del decreto 32470, que está alineado a documento al perfil de estructura de documentos internacionales, o si el producto es un genérico de una cadena internacional, aseguren que tiene toda la estructura y toda la documentación que exige la autoridad del país. Faltan archivos con salidas de software de distintos análisis, faltan firmas del investigador, subinvestigadores y staff, que generalmente es una página que viene al inicio del informe. Presenta datos incompletos en los exámenes de laboratorio, en los valores de referencia y pruebas específicas. No hacemos nada con tener resultados si no tenemos los valores de referencia. Hay información ilegible o incompleta en los CRFs, conocidos también como formas de reportes de caso para los compañeros mexicanos que andan por aquí, y principalmente cuando se ha hecho un manejo físico, ¿verdad? Actualmente son ECRFs, pero mucho producto que tiene bioequivalencias hechas en años anteriores es muy posible que tengan todo escaneado de un documento físico. Continuando, otros aspectos que son causas de prevención frecuente es la traducción de poca calidad que trae el informe final, eh, y se pone la traducción, pero no nos ponen el archivo original. La falta del manual del investigador, que es parte de los anexos del informe final. Pedimos aclaración sobre códigos de POES, también denominados SOPs o PNTs, como prefieran nombrarlos, procedimientos estandarizados de trabajo. Se nos citan en los informes, pero no podemos entender qué hicieron porque no sabemos por medio de codificaciones qué tipo de metodología se usó, proceso se usó para llegar a un resultado. Documentos del estudio que no son del biolote, que es grave porque, bueno, se presenta un estudio con un lote de producto prueba que no es el biolote, seleccionado en los perfiles de disolución de desempeño previos al estudio. No se reportan registros de queries o bien observaciones realizadas a los CRFs o FRCs, ya sea por parte del monitor o el comité ético científico. Se presenta en alguna parte del informe final alguna evidencia de que hubo algún problema. Sin embargo, no hay ningún tipo de documentación asociada y son documentos que son parte de los documentos que se deben mantener controlados, que exige la buena práctica clínica. En relación a la información en general del informe del estudio de bioequivalencia, solicitamos aclaraciones o mayor información para poder concluir con la evaluación del resultado. Por ejemplo, una justificación del diseño utilizado, ya sea cruzado, paralelo, replicado, no replicado. La dosis utilizada, porque se hizo el estudio con dosis única, con una dosis alta o con una dosis baja del producto, porque se utilizó un estudio de dosis múltiples, que son los menos frecuentes. La selección del estudio con un diseño para desarrollarlo con periodos con administración con y sin comida o solo sin comida. El balance de la tabla de aleatorización, hemos visto tablas bastante desbalanceadas en la hora de la adjudicación de los productos en investigación a los voluntarios, que arrojan dudas sobre el punto de una correcta aleatorización y balance, que puede finalmente tener repercusiones muy grandes sobre los resultados del estudio, especialmente en la parte estadística o en el efecto carryover.
En los criterios de inclusión-exclusión, algunas preguntas hemos hecho, porque esto ya viene de un protocolo aprobado, pero solicitamos aclaraciones. Por ejemplo, si aparecen voluntarios que fueron incluidos en el estudio siendo fumadores, se incluyen mujeres en edad fértil, pero no está claro el control precisamente sobre la posibilidad de embarazo. Voluntarios que se salen o están en el borde, en el límite del índice de masa corporal y sin embargo fueron incluidos en el estudio. Aquellos que pueden tener algún tipo de hábito, digamos drogas, un uso de droga socialmente, entre comillas, aceptada, que de acuerdo a los CRFs aparece dentro del historial de inclusión de este voluntario. Cálculo del número de voluntarios. Es muy importante la descripción apropiada de la metodología con que se hizo el cálculo del número de voluntarios necesarios para el estudio, que tome en cuenta los valores de diferencia, los coeficientes de variación dentro de la fórmula, la forma de administración de los productos de investigación, que puede tener variantes que no se entienden porque la forma de administración tiene que ser idéntica a cómo se administra el producto de referencia y que se encuentra descrita dentro de la monografía o información de prescripción de este producto. Los tiempos de muestreo para que caractericen el área bajo la curva. Sencillamente un estudio donde se caracteriza mal el área bajo la curva de 0 a tau, de 0 a t, y que no cubre el 80% del área de 0 a infinito, porque el 20% es lo máximo que se admite para una extrapolación, es un estudio que va directo al fracaso y va directo a que una autoridad cuestione sus resultados. Entonces, observamos muy bien los tiempos de muestreo que caracterizan el área de la curva y solicitamos aclaraciones porque puede haber razones que pueda exponer el investigador sobre ese tipo de muestreo que realizó. El tiempo de lavado es muy importante. Existe pues un periodo para eliminar la toma del primer medicamento que se administra, el primer producto en investigación, el tiempo que se da para que el voluntario lo elimine y posteriormente tome el otro producto en investigación de acuerdo a la tabla de aleatorización. Se debe tomar en cuenta que si el principio activo tiene metabolitos activos, que participan en el efecto farmacológico y que tienen también metabolitos que aunque no participen, tienen una vida media muy larga y pueden interferir en la determinación de los niveles del principio activo, participando ya sea el principio activo parent o intacto o este metabolito en lo que se llama el efecto arrastre, es decir, puede aparecer concentraciones en el estado basal del tiempo cero de la administración del segundo periodo del estudio cuando se trata de un estudio convencional cruzado 2x2. El tipo de matriz biológica es importante que sea bien descrita, por qué se determinó en suero, por qué se determinó en plasma, por qué se determinó en orina. Solicitamos consultas a veces sobre este tipo de variantes porque depende mucho de la parte analítica y de antecedentes que haya publicados sobre la determinación de este principio activo en fluidos biológicos. Aquí hacemos consulta cuando no está claro por qué se escogió una determinada matriz y hemos visto otros estudios donde claramente el principio activo se cuantifica en otro tipo de matriz. Desviaciones al protocolo. Es uno de los puntos donde más hacemos revisión, donde somos más incisivos. Hay un protocolo que hay que cumplir, sin embargo, en el desarrollo del estudio pasó algo y hubo desviaciones al protocolo que tienen que estar totalmente documentadas y justificadas. Por ejemplo, que haya una buena justificación y explicación sobre las pruebas de laboratorio que salieron fuera de los valores normales para los voluntarios cuando se hizo la inclusión del estudio, cuando se hacen a la mitad en el periodo de lavado y se hacen al final del estudio dependiendo del tipo de principio activo y formulación.
Cuando hay aspectos que señalan y generan dudas sobre los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos voluntarios que se fueron a hacer ejercicio, tenemos voluntarios que tomaron productos, suplementos a la dieta, tenemos casos donde tomaron productos OTC, etcétera. Sin embargo, se consideró por X, Y, W razón que no tenía interferencia sobre la cinética del principio activo del producto que se está evaluando y el voluntario continuó con el estudio. Hacemos algunas consultas de este tipo cuando hay variantes evidentes del voluntario como tal en relación a los criterios de inclusión y exclusión que se habían aprobado en el protocolo, pero que ya presentan variantes o desviaciones. El uso de medicamento concomitante, lo cité por aparte porque es medicamento concomitante prescrito por el investigador del estudio por una razón X, a un voluntario que tenía gripe, que tenía dolor de cabeza, que algo le pasó. Hacemos consultas sobre una explicación de estos medicamentos que se encuentran prescritos a un voluntario en un caso determinado de problemas de salud. Los reportes de RAMS o de reacciones adversas es otro punto interesante e importante que solicitamos que se nos facilite la información de manera ordenada, ya que no viene en formato OMS o vienen incompletos o sin ningún análisis de la causalidad, simplemente se pusieron ahí. Un estudio de equivalencia no va a ser tan sensible para determinar diferencias en reacciones adversas que se presentan en el producto test y el producto de referencia. No va a ser tan sensible, pero se necesita esa información porque es parte de lo que genera la investigación y se necesita que haya un análisis de causalidad y, dicho sea de paso, recuerdo en este momento, se tiene que indicar qué tipo de algoritmo utilizaron para ese análisis de causalidad, la farmacovigilancia dentro del estudio. Pérdida, retiro, abandono y número total de sujetos enrolados. Observamos que hay algo que no calza. Desde un número que empezó, alguien que se fue sin decir, abandonó, alguien que se retiró diciendo muchas gracias, me voy, el otro que sencillamente fue excluido del estudio por parte del investigador. Este punto del movimiento de los voluntarios dentro del estudio es un punto de evaluación muy importante para nosotros y tienen generalmente desviaciones al protocolo. La lista de los tiempos de extracción o recolección en tiempo real. Si se establece un tiempo de muestreo en el protocolo, hay que seguir ese tiempo de muestreo. En la realidad puede haber atrasos, esos atrasos tienen que estar justificados en el protocolo. Si se salen de esos tiempos máximos y mínimos en los primeros puntos, que son de los más importantes. Disculpen, aquí tengo un problemilla. Ahora. Si se salen de estos tiempos en un margen que se ha determinado en el protocolo, que es el máximo aceptable, es inmediatamente un punto de desviación al protocolo y una posibilidad de que solicitemos aclaración sobre el impacto de esta desviación dentro de los resultados. Otras desviaciones al protocolo en relación a los parámetros farmacocinéticos. Cuando aparecen datos faltantes, se hace el cálculo de los parámetros farmacocinéticos a partir de los datos crudos. Hay datos faltantes o datos donde hay unos valores discordantes muy llamativos y no hay ningún tipo de justificación. El reporte de los resultados del Tmax y el área bajo la curva de cero infinito es algo que solicitamos con frecuencia. Estos valores, estos parámetros ya salen por defecto dentro del cálculo de parámetros por parte del software que se esté utilizando, que son muy conocidos. Sin embargo, se nos recorta la información y no lo presentan, entonces hacemos un punto de prevención. En relación al Tmax, puede ser que el Tmax no tenga importancia dependiendo del tipo de principio activo y de forma farmacéutica,
pero como indico, dependiendo del principio activo, si es un analgésico o si es un antibiótico que tiene una relación concentración-tiempo caracterizada en su farmacología, es absolutamente necesario que presenten los resultados de una evaluación no paramétrica del Tmax o el tiempo máximo en que se alcanzó la concentración máxima. El resultado de AUC de cero infinito nos permite a nosotros ver los valores del área bajo la curva de 0 a t o el área truncada, la que acabamos de mencionar tiempo atrás, con los tiempos de muestreo y poder ver las diferencias del 80 y el 20% que mencioné en la lámina anterior. Las curvas farmacocinéticas individuales o promedio es posible que se nos presenten borrosas, incompletas o con cambios en la escala para que parezcan bonitas. Nosotros nos damos cuenta cuando hay una manipulación de la escala para que se fuerce que las curvas se vean similares. Más bien por el contrario, cuando aparecen muy perfectas, es un motivo de pregunta, ¿verdad? Es demasiado la perfección en que aparecen estas curvas y solicitamos puntos aclaratorios de que se nos remitan las curvas individuales con una escala apropiada, que eso no hay ningún tipo de trabajo adicional. Es fácil hacerlo por medio del software y este tipo de curvas es dentro de lo que se presenta en lo que es los puntos farmacocinéticos y de evaluación, uno de los puntos donde más hacemos revisión y observaciones. La parte estadística también. Si hubo una variación en los criterios de toma de decisión, si hubo una decisión de ensanchar intervalos o acortar intervalos por alguna razón. Me refiero a los intervalos de aceptación de la bioequivalencia entre 80 y 125, que ahí es todo un tema relacionado al tipo de principio activo y de la formulación en general y de su variabilidad intraindividual, donde se puede hacer ciertos cambios en estos criterios que son internacionalmente aceptados del cumplimiento de 80 a 125. Por otro lado está la completitud de datos, el que se desaparezcan datos una vez hecho el análisis estadístico es preocupante, es un punto de aclaración. El tipo de prueba aplicada, si hemos revisado en este momento estudios con endpoints farmacodinámicos, han venido un par. La mayoría es lo normal, que lleguen con aproximaciones de la bioequivalencia por medio de concentraciones, tiempo de absorción de los principios activos, pero el tipo de prueba estadística que van a aplicar, por ejemplo, para un estudio con dinamia, porque se tuvo que hacer en pacientes por alguna razón específica, es necesario que se explique apropiadamente. Por último, en la parte estadística va a haber datos raros, se les llaman aberrantes. Estos datos tienen que tener alguna explicación, tienen que venir en el informe final porque vienen estos datos extremos. Es natural que aparezcan personas que tienen reportes finales de sus concentraciones y por ende de los parámetros farmacocinéticos y no se diga después de que se hace el análisis estadístico que presentan valores extremos o valores raros, porque así somos. Se hace una selección de voluntarios lo más parecido posible, pero siempre aparece alguien que pueda tener un comportamiento diferente. De hecho, una de las partes importantes de cuando existe este riesgo de mucho dato aberrante es cuando el grupo de voluntarios no se ha fenotipado. Es decir, existe una recomendación de hacer una fenotipación del polimorfismo metabólico por el tipo de principio activo de la formulación y que no con eso sustenten que van a aparecer datos o que los voluntarios se reunió un grupo de voluntarios que se parecen lo más posible dentro de la característica de su metabolismo y su velocidad de metabolización por una vía específica. El producto de referencia, lo pusimos aquí, aunque el doctor Ricardo ya ha mencionado varias cosas.
Pero sobre el producto de referencia, desde el punto de vista del estudio, solicitamos aclaraciones. En primer lugar, cuando no se presenta evidencia o es ilegible un documento donde ustedes adquirieron el producto de referencia. Tiene que haber un documento, una compra, una foto, un récord, un correo. Tiene que haber evidencia. Lo pide la guía de buena práctica clínica y es uno de los puntos críticos de monitoreo y de inspección. Nos encontramos que documentalmente nos mandan algo o no mandan nada. O sea, no se supo qué producto de referencia compraron. Tiene que haber evidencia del producto de referencia, ya sea por un estudio reciente y los estudios que tienen más años atrás y que han seguido la buena práctica clínica, todos esos documentos tienen que existir, tienen que buscarlos. Están en algún lado, una foto, una compra, etcétera. Segundo, la confusión ya la citó el doctor Ricardo, una confusión en la identificación sobre datos de fabricante y titular del producto de referencia. Se nos dice en el estudio que el producto de referencia tiene la fabricación por un laboratorio A. Sin embargo, por otro lado, otros documentos nos dicen que es el laboratorio B. Y eso se debe porque alguno de los dos laboratorios es un titular y no es el fabricante. Entonces solicitamos la aclaración. No se presenta el perfil de disolución entre los productos de referencia. Esto cuando no son exactamente iguales, que es la regulación que tiene el artículo 13 del decreto 32470. El control de la contabilidad de los productos en investigación, otro punto crítico de evaluación, de inspección y de monitoreo. Sencillamente no aparece el documento, entonces no se sabe cómo manejaron los productos en investigación, no hay un balance de entradas, de salidas, de devoluciones, algo que se perdió, que el voluntario lo vomitó, que se le tuvo que dar otro, que por eso los voluntarios son 24 y aparece como se gastaron 25 tabletas de tal producto. Tachones, correcciones sin firma, que eso es un problema general cuando el estudio se desarrolló con medios físicos, con documentos físicos, o cuando es un ¿verdad? Con un STD, aparecen datos faltantes, ¿verdad? En esta parte. Sin firmas de responsables, que dicho sea paso, en la contabilidad de los productos participan mucho el farmacéutico del estudio. Por otro lado, en la parte de validación del método bioanalítico, lo principal es la incompletitud, desviaciones al protocolo bioanalítico que no se justifican, las muestras de control de calidad, que son un punto de evaluación muy importante, el número que se usó, la precisión, los datos de precisión, exactitud, intra e interensayo, y si se les hizo el factor matriz, la estabilidad a largo plazo en la matriz de las muestras y en los ciclos de congelación y descongelación, cuando se hacen diluciones de la matriz o de las muestras de control de calidad, cuántas diluciones se hizo, a qué concentraciones se llevaron, cuáles son los porcentajes de exactitud y precisión, la identificación de todas las condiciones de almacenamiento de las muestras que son pepitas de oro. Deben de tener condiciones controladas y no aparece el dato por ningún lado de cómo se manejaron las muestras desde que fueron tomadas hasta que fueron analizadas y se dejó almacenada alguna alícuota. El balance de número total de muestras tomadas, cuáles se analizaron, cuáles se reensayaron, cuáles se perdieron, cuáles están hemolizadas, cuáles están lipémicas. El número total de cromatogramas, nosotros pedimos un 20%, que la mitad sea del producto prueba y el producto de referencia para documentar, sin embargo, no nos proporcionan ni siquiera el 20%. Por otro lado está el tema del archivo de datos crudos, que es un documento esencial, un documento fuente para nosotros. Son los datos de las concentraciones que se le determinaron a cada producto, a cada tiempo de muestreo por participante y por periodo. Esto es necesario cuando nosotros consideramos que vamos a hacer un reproceso de los datos para calcular los parámetros farmacocinéticos por cualquier duda. Es una información que tiene que estar disponible para la autoridad. En este caso no se presenta o se presenta con un formato protegido y tenemos que solicitar que nos lo den desprotegido. Con el tema de los procedimientos normalizados de trabajo,
se solicita, se adjunta información sobre los siguientes SOPs, PNTs o POEs, como se quieran llamar. Son 6 los que estamos pidiendo, muy generales, asociados a aspectos de evaluación que son primordiales para poder entender qué se hizo. En primer lugar, es una lista general de los POEs. En segundo, la validación del método bioanalítico, la recepción y almacenamiento de las muestras, que las acabamos de citar, la cuantificación de las concentraciones por el laboratorio, qué análisis se repiten, cuál es el procedimiento para análisis repetidos y el otro, qué se hace, qué procedimiento se tiene para el manejo de datos perdidos, no utilizados o espurios. Esta información nos ayuda a entender mejor las desviaciones al protocolo clínico, bioanalítico y estadístico. En otros casos también nos ayudan a entender codificaciones que vienen en los informes, en el informe clínico, bioanalítico o estadístico, y también para aclararnos sobre el manejo de los valores extremos sin necesidad de hacerles prevención y entenderlo ahí directamente. Un estudio de equivalencia tiene una media entre 70 y resto hasta 200 y picos SOPs. Estamos pidiendo en este caso no son 6, son 5, porque la primera es solo un listado. 5 SOPs para poder entender apropiadamente los resultados del estudio. En cuanto a los formularios de reportes de caso, que son los cuadernitos, para que me entiendan los presentes, donde se documenta todo lo referente a un voluntario. Si hay 24 voluntarios, hay 24 CRFs o FRCs, como se le quieran llamar. Son documentos fuente hiperimportantes, de acuerdo a las buenas prácticas clínicas. Puede ser que no se nos presenten, que se nos presenten incompletos o ilegibles cuando tienen una fuente manual. Los datos están incompletos de acuerdo a lo exigido por la buena práctica clínica, con todos los apartados que van desde la inclusión del voluntario hasta el cierre del estudio y con todos sus exámenes, todos los eventos adversos, toda la información que genera el médico. Falta el consentimiento informado, que es parte del CRF. Lo solicitábamos para aclarar resultados del informe final. Por ejemplo, aspectos de los criterios de inclusión-exclusión, por qué se incluyó a ese voluntario tan delgadito o un voluntario muy gordito, que están en los extremos del índice de masa corporal, por citarles un ejemplo. Aclarar tiempos de muestreo reales que se apuntan ahí, se anotan ahí, los efectos adversos, los resultados del laboratorio, como cité anteriormente, y la atención médica que se le ha dado a este voluntario. Por último, los datos informativos solicitados al titular del producto incluyen que nos dé información sobre los informes de monitoreo, que aclaran muchísimo aspectos que pueden generar una observación de parte de nosotros de los resultados. Si se le ha hecho auditoría al estudio, puede ser que no se le haya hecho, entonces dice no se ha hecho auditoría. Y recalcamos aquí con cursiva que es del estudio, inspecciones del estudio por otras autoridades y la carta sobre antecedentes de seguridad y de comercialización del producto. Las causas, el hecho de que nos manden una información que nos habla maravillas del centro, pero no nos habla del estudio. Incompletitud de la información de acuerdo a información importante de la buena práctica clínica en relación al informe de monitoreo. Los documentos se nos dan no legalizados, no están emitidos por un titular o sus representantes con los poderes otorgados por el mismo. Se nos hace una nota, nada más describiendo y punto. Aclarar nos permite solicitar como parte de las causas una aclaración más formal, más documentada de aspectos del informe final. Y aclarar aspectos del protocolo, de los hallazgos que ya hizo el monitor, de la calidad de los datos, si hay alertas por otras autoridades en relación a estos, no al producto, sino en general a este tipo de producto. Nosotros quisimos incluir en esta actividad una pruebita. Queríamos hacer un cajón bien bonito con todos ustedes, pero por la razón del tiempo, vamos a hacer una prueba muy sencilla para afinar la conceptualización
de puntos que ha explicado el doctor Ricardo principalmente, que tiene que ver con los trámites y el ingreso a los trámites. No tienen ustedes que mandar ninguna respuesta. Vamos a poner las preguntas. Vamos a dar unos segundos para que ustedes la intronicen y vamos a ver qué corresponde para cada pregunta. Pero les íbamos a hacer un examencito pequeño con un cajón, pero estamos un poquito cortos de tiempo. La primera pregunta es esta. Un medicamento equivalente farmacéutico al producto de referencia tiene la siguiente característica. Tiene el mismo principio activo en la misma cantidad que el producto de referencia. Tiene la misma vía de administración, forma farmacéutica y forma de liberación. Cuando demuestra suyo equivalencia, es intercambiable con el producto de referencia. ¿Cuál sería la respuesta? Todas las anteriores. Una segunda pregunta es el botón, los botones que ha explicado el doctor Ricardo. El botón en el formulario de renovación que se llama actualización de expediente equivalencia terapéutica. Este botón, cuando llenan un formulario de renovación y es un botón del sistema, permite que el trámite siga el flujo hacia el proceso de equivalencia terapéutica. Es para productos multiorigen o innovadores de origen alterno que son equivalentes farmacéuticos al producto de referencia. Es para innovadores de primer origen o productos que son alternativas farmacéuticas. La otra opción es que A y B sean correctas. La respuesta sería A y B son las correctas. Este botón no le aparece, no tiene que ser utilizado si apareciera, pero no debería aparecer para cuando ustedes marcan que el producto es un innovador o una alternativa farmacéutica. La tercera pregunta es el otro botón. El otro botón en el formulario de renovación es cuenta con requisitos de estudios de equivalencia terapéutica aprobados por el Ministerio de Salud en trámites previos. ¿Es esto verdadero? Lo que vamos a mencionar permite que el trámite siga el flujo hacia el proceso de equivalencia terapéutica en el sistema. Es para productos multiorigen o innovadores de origen alterno que ya están certificados como equivalentes terapéuticos y publicados en la LOMET. Al no marcarlo, el sistema le solicita todos los adjuntos. La otra opción es que sean todas las anteriores. La respuesta sería todas las anteriores. Las consideraciones finales de nosotros son básicamente recomendaciones de todo lo que hemos dicho anteriormente, pero iniciando con la aclaración de que el marco regulatorio en el que trabajamos dentro de la Dirección de Regulación, en este proceso tiene como función rectora registro de medicamentos con requisitos de ET, que estamos en una mejora continua impulsada por algunos accidentes en el sistema que ocurrieron en años anteriores, pero en lo que es propio de este proceso, se han generado comunicados, se ha aumentado la logística interna de coordinación para trámites que pueden estar fuera de lo que hemos llamado un error de flujo. Se están haciendo trabajos en mejorar funcionalidades. Tenemos reuniones continuamente con los desarrolladores. Hemos presentado requerimientos para que haya mayor información en la plataforma para el usuario, que le adviertan que y le eviten ingresos erróneos de trámites en el sistema, que se vuelva más amigable, más explicativo. Como ustedes saben, nosotros tenemos una regulación específica. El RTCA es una regulación general para todos los medicamentos. En el sistema se ha tenido que adaptar esta situación para poder, en principio se pensó en dos plataformas separadas, luego juntas, etcétera. Actualmente lo que tenemos son flujos cruzados que han mejorado mucho. El paso de trámites que están fuera de flujo, detectados inmediatamente nos los pasan a nosotros o viceversa, cuando nos llegan, como dijo el doctor Ricardo, por la vía de nosotros, el registro de un innovador de primer origen, el registro de una alternativa. Las devolvemos sin incurrir en una prevención, sino que se pasa al flujo apropiado.
indicarles que las incidencias, con toda la paciencia, nosotros también tenemos mucha paciencia, de hacer el reporte de incidencias a los encargados del sistema por medio de este correo que ven ustedes aquí, en el caso de ustedes, acordarles de las consultas técnicas al proceso. Hemos cerrado el 2024 con un acumulado de 2.104 preguntas, con un equipo de trabajo pequeñito. Esta es la dirección del formulario en línea para hacer preguntas técnicas. Tenemos de todo, muy fáciles, complejas. Podemos durar un día, podemos durar una semana, 15 días, algunas hasta un mes nos ha tomado porque requieren investigación interna. Que tengan ahí la paciencia, sí pueden mandar un formulario regañándonos de que no les sale la consulta y les contestaremos, pero el formulario nos ha permitido cuantificar las consultas de cara a auditorías, etcétera, llevar un orden apropiado, excelente, nada se nos va ahí y que lo utilicen. En el momento que lo hayan caído, que a veces ocurre por cuestiones internas, logísticas del ministerio, se cae el link, como nos pasó hace 2 semanas, que nos cayó el vacunatón encima de la de la vacuna de la fiebre amarilla, nada que ver con el formulario. Pedir citas virtuales por medio de este correo y decirle a los compañeros de otros países que este es el sitio web para que vean la recopilación de información del proceso de equivalencia terapéutica, que lo mantenemos ahí. La página web del ministerio se va a transformar de nuevo con esta dirección nueva de transformación digital. De momento se está trabajando en otra transformación, pero nosotros nos mantenemos ahí con la información concentrada para que no anden por otros lados sin encontrar información. Y finalmente cerrar esta actividad dándole las gracias por la espera. Nos pasamos un poquito, no tenemos problema, indicándoles que el video se va a gestionar por vía interna, con lo cual va a tardar un poquito en ser compartido en la página web y en las redes sociales, y que a todos se les va a mandar un certificado de participación. Tuvimos accidente con la liga del form de asistencia, algo pasó. A veces hay demasiado control aquí en lo que es compartir cosas hacia afuera. El Edge nos bloqueó el form, algo pasó, pero no hay problema. Nosotros con los datos de registro de ustedes y la información aquí en la sala, ya los tenemos a todos identificados y a todos les va a llegar un formulario, perdón, un certificado de participación en este webinar. Agradecerles a todos y que pasen un muy buen día. Muchas gracias.